No, es que me parece gandalla, ¿no? O sea, a mí lo importante es dejar mis de estas y darle madre con ya la segunda regla. Sí, es una falta de respeto, pero bueno. Un día voy a llegar temprano y se lo voy a decir, oiga, borre eso porque ya clases a futuros esclavos del capitalismo. Ustedes, jóvenes, ¿Verdad? ¿ya vieron lo que serán ustedes? Futuros esclavos del capitalismo. Y esa no estaba la vez pasada. No, cada vez las consignas, o sea que yo soy cómplice del capitalismo. Oye, de esto, a veces reproducción del trabajo final. Los autores es un sport, pero lo que va a haber es reproducción del trabajo final. Ahí sí. Ok. ¿De acuerdo? Vale. Gracias. ¿Te quieres animar a dar la clase de Maquiavelo, maestro? Para la próxima. Para la próxima. Ya nos sacaste muy bien. Aquí tantito. Me parece muy bien. Voy a llegar, es lo que voy a hacer. La próxima clase voy a llegar a tiempo y cuando vaya saliendo, no. Lo básico, ¿no? Reglas de urbanidad mínimas. Sí. ¿No les pasa a ustedes que mientras más grandes son, más rápido se les pasa el tiempo? Sí. No, a ti se te va a pasar muy bien. Si tienes esa sensación de que pasa el tiempo y el tiempo pasa muy rápido. Sí, cada vez. Es algo muy obvio. O sea, pero el tiempo siempre es el mismo, lo que cambia es la percepción. ¿Sí? Recomendaron la percepción. O sea, el tiempo no cambia, lo que cambia es la percepción de uno, ¿no? Es porque hay más actividades, ¿no? En medida que va pasando el tiempo, pienso que uno se va llenando más de actividades, ¿no? Empieza a hacer más cosas, ¿verdad? Entonces piensas que el tiempo no es suficiente y entonces... Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Buen día. Vamos a trabajar hoy la introducción al pensamiento político de Maquiavelo. Y la agenda de trabajo que les quiero presentar es la siguiente. Primero hablar algo del contexto en el cual se escribe la vida, la obra de Maquiavelo. Después el objetivo del príncipe y su importancia. La relación entre ética y política,
su teoría sobre las formas de Estado y lo que serían los cimientos, o si se quiere, las bases o los pilares del Estado en Maquiavelo. ¿De acuerdo? Es este libro, El Príncipe, que quizá dentro de los tratados de política es el que más fama ha tenido, porque ha logrado trascender especialmente las aulas universitarias y se convierte en una especie de legado para el conjunto de la humanidad. Son pocos los autores del pensamiento político que puedan estar en el lenguaje no de los doctos, sino en el lenguaje de los negros. Pensaría especialmente en dos. Por una parte, en Platón, cuando la gente utiliza este amor platónico, está dando a entender que es el amor ideal, porque Platón sienta las bases no del Estado, tal cual es, en este caso la ciudad, porque la comunidad política de la que habla Maquiavelo es la polis, sino de cómo debería de funcionar una polis o una ciudad ideal para garantizar el principio de la justicia, porque el principio organizador de la vida pública. Jóvenes, estamos en clases, no se preocupen. El principio organizador de la vida pública es precisamente la justicia. Entonces, cuando alguien habla del amor platónico, lo que quiere decir es que es un amor idealizado, quizá un amor perfecto. Y en buena medida el amor perfecto suele ser el primero de los amores. Ya después se desidealiza, es decir, se ve al otro no como quisiera que fuera, sino como es, con sus virtudes y también con sus defectos. Y esto también sucede con Maquiavelo, porque el otro día que fui con la señora que vende las quesadillas, hacía alusión a un comportamiento de tal persona, de X persona, y señalaba que era un comportamiento maquiavélico. O sea, el adjetivo maquiavélico, la connotación maquiavélica, tiene un sentido negativo. Por ejemplo, en mi caso, a mi gato lo llamé Maquiavelo, y lo llamé Maquiavelo no por el príncipe, sino lo llamé Maquiavelo por los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Es decir, Maquiavelo tiene una obra de realismo político muy importante, que es la que trabajaremos el día de hoy, pero al mismo tiempo Maquiavelo es uno de los pilares del pensamiento republicano y lo trabaja en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Y cuando le digo a la gente que mi gato se llama Maquiavelo, siempre hay como una mirada de sospecha. ¿Por qué le puso ese nombre tan feo? Hay una especie de connotación negativa de la gente común y corriente, que no necesita leer a Maquiavelo para entender que la expresión maquiavélica tiene algo de mala fama, es decir, que es algo que eventualmente podría rechazarse. Y de ahí, digamos, la importancia del autor. ¿Cuál es el renacimiento, cuál es el contexto en el cual se inscribe la obra de nuestro autor? Bueno, fundamentalmente el Renacimiento, que es un movimiento cultural que se da fundamentalmente en Italia en el marco del siglo XV, en las artes, la pintura, en la escultura, en la literatura y también, en este caso, en la política. Porque el renacimiento, como dice la expresión, renacer, que sería algo así como volver a nacer. Y ese volver a nacer es una idea de regresar, volver a los clásicos antiguos. Volver a los clásicos griegos, volver a los clásicos latinos, es decir, recuperar el legado, o si se quiere, recuperar las enseñanzas de la antigüedad. Pero es una recuperación que no pasa por la escolástica.
todo escolástico, todo el pensamiento político medieval es un pensamiento escolástico, es decir, es una recuperación de las fuentes antiguas por la vía de la hegemonía del pensamiento católico, esencialmente. El nacimiento de la Iglesia Católica y con ello todo el pensamiento que va de San Agustín a Santo Tomás, es decir, es una recuperación teológica de las fuentes antiguas. Y aquí lo que se pretende es volver a las fuentes antiguas, no por la vía del escolástico, sino por la vía del humanismo. El humanismo es el que pone en el centro de la sociedad al ser humano. Es decir, ya no se coloca a Dios como el fundamento último de la vida, no se coloca a Dios como el fundamento último del Estado, es decir, la razón de ser última del Estado, sino se coloca especialmente al ser humano. Y entonces Maquiavelo lo que hace es, como autor del Renacimiento, regresar a las fuentes de los clásicos. Por eso, precisamente, su discurso sobre la primera década de Tito Livio, gobernante de la Roma antigua, pero volver a leerlo desde una clave de lectura humanista y no escolástica. ¿De acuerdo? Y de ahí que estemos ante un autor de enorme trascendencia. ¿Por qué sería importante, digamos, leer a Maquiavelo? Primero porque Maquiavelo sienta las bases de dos formas de aproximarse al campo de la política. Por una parte, el realismo. Dice en algún momento Maquiavelo: estudiemos al ser humano tal cual es y no al ser humano como nos gustaría que fuera. Es decir, Maquiavelo pone acento en la dimensión descriptiva del ser humano y también en la dimensión descriptiva de la sociedad. Recuerden que hemos hecho una distinción analítica entre, digamos, las posibilidades de la teoría política como modelo descriptivo, modelo prescriptivo, los valores que defienden, etc. Maquiavelo sería cabeza del realismo. Estudiemos al hombre, a la sociedad y a la política tal cual es, y por lo tanto no como nos gustaría que fuera. De ahí que Maquiavelo es identificado, digamos, como uno de los padres de la ciencia política moderna. Si bien como campo disciplinar la ciencia política la tendríamos que ubicar en el marco del siglo XX, es decir, las escuelas de ciencia política que se fundan en México y en América Latina son a mediados del siglo XX, lo cierto es que el saber moderno sobre la política tiene su fuente precisamente en Maquiavelo. Y aquí entramos de lleno al pensamiento moderno. Estamos en un curso de introducción al pensamiento social y político moderno, pero hicimos una breve escala por dos autores del pensamiento antiguo, en este caso Platón y Aristóteles. Por cuestiones de tiempo no trabajamos la tradición latina. Por ejemplo, no vamos a trabajar ni a Séneca ni tampoco trabajaremos a Cicerón, que son autores romanos fundamentales. Pero me parecía que esta estación era necesaria, y después tendrán ustedes un curso de pensamiento antiguo, de pensamiento político clásico, así se le denomina, pero me parecía relevante. Clases a futuros esclavos del capitalismo. Bueno, ¿qué hablaba? De la pequeña escala. ¿De la pequeña escala? ¿De la pequeña escala de qué? Sobre Platón y Aristóteles.
Sí, que habíamos hecho un escala entre Platón y Aristóteles y no nos habíamos detenido en la Roma antigua, pero ingresamos directamente al pensamiento político moderno de la mano de Maquiavelo. Porque mientras la noción de política en la antigüedad no está escindida del campo de la ética, es decir, hay que leer a la política de Maquiavelo al lado de la ética a Nicomacheo, en tanto que la política está estrechamente relacionado con el buen vivir, o la política tiene como sentido, como propósito el buen vivir. En el caso de Maquiavelo hay una decisión, porque ya señala que el propósito de la política no es la buena vida, sino el propósito de la política es el problema del poder. Empieza a ligar la política con el problema del poder. Y eso le da un estatuto moderno, hay una ruptura muy importante en el pensamiento político que abre el campo de la política fundamentalmente a los problemas del soberano, o si se quiere, a los problemas, ver la política, como dice Roberto Bobbio, ex parte principio, desde el punto de vista de los gobernantes, o si se quiere, desde el punto de vista del príncipe. Y entonces abrimos un campo de conocimiento que para muchos puede ser leído precisamente como el momento fundacional de la ciencia política, que se cinde del campo de la ética y tiene su propio objeto de estudio, su propio telos, que sería precisamente el problema del poder. Y entonces aquí nos abren al realismo político, a una visión realista, si se quiere, desencajada. De ahí la expresión de maquiavélico, ¿no? Que sería lo maquiavélico, un comportamiento maquiavélico sería ese tipo de comportamientos sin escrúpulos, es decir, un comportamiento que no repara en los medios para alcanzar determinado propósito. ¿Sí? El comportamiento maquiavélico es un comportamiento que está desligado de cualquier reino de la moral. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que implica realmente Maquiavelo, el concepto que se le adjudica a la sociedad está mal aplicado porque se conoce el trasfondo, se desconoce el trasfondo, se desconoce realmente el fondo, ¿no? Perdón, de realmente el trabajo que hay atrás del realismo, porque si él no lo expresara así, pues no sería comprendido, no sería entendido lo que él quiere. Se suele vulgarizar el pensamiento de Maquiavelo, porque al vulgarizarlo lo que se hace es obviar su desconocimiento, porque el realismo maquiavélico también tiene, digamos, propósitos muy concretos. Y esto lo podemos ligar con los objetivos del realismo maquiavélico. Es decir, Maquiavelo presenta una mirada realista sobre la política, sobre el hombre, sobre la sociedad y sobre el poder, porque tiene un objetivo básico en su obra, en este caso El Príncipe, y es conseguir la unidad, o si se quiere, la unificación de. ¿Qué es lo que sucede con Italia? Que Italia, el poder tiene una lógica centrífuga, ¿no? El poder está disperso en distintas ciudades: Milán, Florencia, Venecia. Los estados pontificios son centros de poder, serían ciudades, o lo que en la terminología antigua se llamaba pequeñas repúblicas. Pero entonces no estaba centralizado el poder. Y entonces Maquiavelo, que es un estudioso de la historia, se da cuenta que España ha logrado la unidad nacional alrededor de la figura de un rey. España es monarquía.
Inglaterra ha logrado la unidad nacional alrededor de la figura de un rey. Por ejemplo, a nosotros no nos gusta, nos resulta chocante la imagen de un monarca, pero para los ingleses y para los españoles es una figura de unidad nacional. ¿No? Nosotros somos república, no somos monarquía, pero en el caso de las monarquías, el rey es un factor de unidad nacional. Entonces, los distintos, ahora en España, que están en proceso de nombrar el próximo primer ministro o jefe de gobierno, pues siempre tienen que dirigirse hacia el rey. Se discute en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, y si llegan a un acuerdo, se lo comunican al rey. Y si no llegan a un acuerdo para nombrar al gobernante, el rey vuelve a convocar a las partes para una nueva negociación, pero siempre el factor de unidad. Entonces España e Inglaterra son estados fuertes porque son unificados, y la figura que los unifica es el rey, cosa que no sucede en Italia. ¿Por qué? Porque el poder está disperso en distintos centros de poder, y cuando el poder está desagregado o está disperso, eso quiere decir que eres más vulnerable frente al exterior. Y entonces Maquiavelo escribió un libro, que es este, que contiene una serie de consejos desde el realismo político dirigido a una suerte de príncipe imaginario o gobernante, mejor dicho. o gobernante. Podemos decir que ese príncipe, o sea, es Lorenzo de Medici. Dirige este texto con una serie de recomendaciones al gobernante, en este caso a Lorenzo de Medici, para que pueda conducir al Estado italiano, para que pueda, desde el realismo político, unificar el poder. Si carece del poder, conquistarlo, y una vez que lo ha conquistado, lo que requieres es conservarlo, porque no puedes conservar lo que previamente no has conquistado. Entonces, elabora un tratado de coyuntura que lo que busca es precisamente darle consejos al príncipe. Y entonces aparece la figura del consejero del príncipe, o si se quiere, la figura del asesor del príncipe, ¿no? El que asesora al príncipe para que cumpla sus tareas. Y esto nos abre un campo de reflexión que es muy interesante, porque nos plantea el problema de la relación que tiene que existir entre la ciencia y el poder, o si se quiere, entre los intelectuales y el poder. Maquiavelo es un intelectual que dirige sus esfuerzos, su pensamiento, en la lógica de que Lorenzo de Medici consiga la unidad de Italia a través de la unificación del poder, y por lo tanto le ofrece un conjunto de consejos, se convierte en consejero del príncipe o asesor del príncipe. Hay quienes, por el contrario, mantienen que los hombres de ideas, que acaso podríamos denominar como intelectuales, pues tendrían que tener distancia con respecto al poder, porque en el momento en el que el hombre de ideas o el intelectual se acerca al poder, deja de pensar por sí mismo para pasar a justificar al poder. Porque el intelectual, la función del intelectual, lo dice en algún lugar Octavio Paz, es la crítica del poder. Porque el poder, por definición, tiende a concentrarse. Y cuando el poder se concentra, puede ser un poder arbitrario, contra las personas, contra sus bienes, contra sus libertades, etc. Y entonces, para evitar el riesgo de que el poder se concentre y atente contra las libertades de las personas, hay que realizar la crítica del poder. Entonces hay quienes dicen hay que mantener la distancia con respecto
a los gobernantes, y otros dicen no. En el caso mexicano podemos encontrar intelectuales que están justificando al actual gobernante, en este caso a López Obrador, y hay otros intelectuales que critican al actual gobernante, ¿no? Quienes apoyan, serían una suerte de ideólogos, justifican al poder o, en su caso, criticar en este sentido al poder. Pero esta figura del asesor, del consejero del príncipe, la abre Maquiavelo precisamente con este libro y lo hace desde la teoría del realismo político. Le da consejos muy prácticos a la persona. Pero Maquiavelo no solo, digamos, sería importante por el realismo, sino Maquiavelo también sería importante por su republicanismo. En las escuelas de Derecho y en las escuelas de Ciencia Política se suele leer fundamentalmente el Príncipe de Maquiavelo en los cursos de teoría política o de pensamiento político. Pero se descuida la beta republicana de Maquiavelo. De suerte que valdría leer a Maquiavelo no solamente el Príncipe, que es este, sino también, si ustedes estuvieran interesados en conocer a este autor, valdría la pena que leyeran los discursos sobre la primera década del siglo XX, que son, digamos, las dos grandes obras de Maquiavelo. En El Príncipe aparece la dimensión del realismo político y en los discursos aparecen los discursos sobre la primera década de Tito Livio, aparecen las bases de la teoría republicana de Maquiavelo. Entonces Maquiavelo es importante no solo porque le otorga carta de naturalidad al maquiavelismo o a lo maquiavélico, sino porque Maquiavelo es importante también, dado que se encuentra en la estela del republicanismo. Entonces, podemos nosotros aproximarnos al maquiavélico del Príncipe, o en su caso, leer al Maquiavelo republicano de los discursos. ¿Sí? Y lo cierto es que estamos ante un autor no menor. Quizá es el autor más citado en la historia del pensamiento político, y esta obra ha sido obra de referencia de gobernantes de distinto signo, tanto de gobernantes en clave democrática que han encontrado en la teoría republicana de Maquiavelo elementos para defender a la república, o gobernantes autoritarios en versión dictatorial, despótica o incluso experiencias totalitarias que han tenido como punto de referencia el libro de Maquiavelo. O sea, parece que para los gobernantes el libro de Maquiavelo es un punto de referencia en ese sentido relevante. Y entonces leer en una facultad de ciencias políticas a Maquiavelo, pues me parece un asunto que vale la pena celebrar, ¿de acuerdo? Entonces les he hablado un poco del contexto, del Renacimiento italiano, y le he dado algunos elementos de su objetivo, un objetivo práctico, lograr la unidad de Italia, y quien podía en todo caso encabezar esa enorme empresa a la luz de Maquiavelo sería Lorenzo de Medici, y su importancia a la luz del realismo político, o en su caso del republicanismo democrático que defiende Maquiavelo. ¿De acuerdo? Sobre esto, comentarios, chicos, chicas, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran añadir? ¿Algo que quieran comentar? Pues creo que también ahí en el Príncipe lo que yo noté que, bueno, no sabía que era historiador, creo que lo mencionamos, y sí se nota mucho el discurso
en el que va haciendo pues analogías, ¿no? Por ejemplo, tal gobierno sucedió así y por ello el príncipe o el rey atacó o actuó de tal manera, con ejemplos, siempre explicando, haciendo referencias históricas de diversos reinos para poder exponer los conceptos, digamos, ¿no? O los métodos que debe utilizar el príncipe. Eso digamos, tiene un conocimiento universal de su tiempo y de las herencias de su propio tiempo que le permiten ilustrar sus argumentos. Es decir, no solamente encontramos en él una dimensión descriptiva, sino también encontramos, digamos, referencias históricas que le dan más fuerza a sus propios argumentos, ¿no? Sí, lo hacen más digerible, lo hacen más comprensible, siempre, digamos, la tarea, por eso se habla de que es uno de los precursores, en muchos casos, de la ciencia política, porque las ciencias operan a partir de evidencias. O sea, si ustedes van a hacer una tesis en el campo de la ciencia política, como en cualquier otra ciencia, la sociología, y lo harán bajo un método científico, pues entonces tendrán ustedes que formular primero una pregunta de investigación. Esa pregunta tendrá una respuesta tentativa a manera de hipótesis y es muy probable que esa hipótesis establezca una relación causal, porque la ciencia no solo busca describir, sino la ciencia busca explicar. Y si queremos establecer una relación causal, lo que estamos haciendo es una explicación. Y para explicar algo necesitamos encontrar evidencia que demuestre esa relación, ¿no? Podríamos decir, a mayor, digamos, nivel educativo, los ciudadanos tienden a participar más en los asuntos públicos. Una afirmación, ¿no? A menor nivel educativo la gente participa menos, a mayor nivel educativo la gente participa más. ¿Cuál es el factor explicativo? ¿Cuál es la variable independiente que da cuenta de la participación? El nivel educativo. Entonces tenemos que encontrar evidencia suficiente que compruebe esa afirmación, es decir, hacer un estudio en donde nosotros veamos que efectivamente los niveles de participación, por ejemplo, de votación en las elecciones tienden a aumentar en los casos en que la gente tenga mayor nivel educativo, y cuando la gente tiene mayor educativo podría ser que participe menos. O quizá encontramos evidencia contraria, que esa relación que nosotros hacemos a manera de hipótesis es falsa. Pues nosotros podemos comprobar que la hipótesis que hemos planteado es verdadera, o sostener que la hipótesis, porque la hipótesis es una afirmación preliminar, o lo que algunos denominan una afirmación a priori, esa hipótesis es falsa. Entonces la estamos falsificando porque hemos encontrado evidencia de que no hay una relación necesaria entre participación y escolaridad. Independientemente de la escolaridad, la participación tiende a ser alta o tiende a ser baja. Entonces ahí desmontamos el argumento de que mayor escolaridad, mayor participación. Pero necesitamos evidencia, ¿no? La otra vez una niña estaba muy encabronada, dice que todos los hombres somos hijos de la chingada. A ver, evidencia. ¿No? O sea, alguien puede decir, tendrá razón de ser, porque está enojado, se había peleado con el novio, pues que todos los hombres somos infieles. Bueno, esa es una declaración de fe. Es posible que sea cierta, pero necesitamos evidencia para sostener lo anterior, si no, estamos partiendo de un prejuicio, es decir, estás haciendo una afirmación falsa. Podrías en todo caso matizar tu argumento. La mayoría de los hombres son infieles, o los hombres que yo he conocido son infieles, pero de eso no puedes inferir que todos los hombres son infieles, ¿no? O nosotros podríamos hacer inferencias de otro tipo, no es que todas las mujeres son tal cosa, ¿no? O sea, quizá en tu experiencia, porque tu experiencia no es generalizable, ¿no? Entonces ahí uno matizaría, en mi experiencia, que es una experiencia acotada, que no es generalizable, así son los hombres, en mi experiencia es una experiencia acotada y no necesariamente generalizable, así son las mujeres. Pero eso no dice nada, eso dice lo que te ha pasado a ti, pero no dice
no da elementos para tratar de inferir de eso que todos los hombres son así o todas las mujeres son así. Es una inferencia falsa de las premisas no científicas. Entonces Maquiavelo digamos, cuando ejemplifica, nos está dando, digamos, elementos para que lo que él afirma sea más convincente, sea más cierto. Es decir, no está diciendo que haya que conservar el poder de determinada manera porque fue una ocurrencia, sino porque he encontrado ejemplos históricos que demuestran que efectivamente es así. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que podemos hacer es avanzar en términos del objetivo y de la importancia y pasar a un campo que es, miren, yo termino y después borro, después es un signo de buena educación terminar y borrar, ¿verdad? Si me voy a recordar, la próxima vez que venga aquí lo voy a ver antes para tener el gusto de decirle a la profesora o el profesor que antes de salir tiene que borrar. O sea, que no es el centro del universo. Es una decir, mire, yo hago y después su problema. No. Este pizarrón es potencialmente de todos y materialmente de nadie. Yo lo uso provisionalmente, por eso cuando lo uso provisionalmente, pues lo borro. Si fuera el mío, pues lo digo así, pero no es mío, es de todos. Bueno, volvemos al tema de la relación entre ética y política, que lo enuncié brevemente, pero que ahora vale la pena desarrollarlo con más detenimiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a la idea de que en el campo de el criterio distintivo de la ética no es igual al criterio distintivo de la política. Mientras en el pensamiento político clásico y en el pensamiento político antiguo no había una escisión entre la ética y la política, con Maquiavelo lo que es propio de la ética no necesariamente es propio de la política y lo que es propio de la política no necesariamente es propio de la ética. Porque si bien se trata de dos campos de los animales humanos, donde hay humanos hay política, donde hay humanos hay ética, se trata de criterios que operan con campos con criterios distintos. Ese sería el argumento. Campos de las actividades humanas que operan con criterios distintos. Si nosotros nos vamos al campo de la ética, que nos remite al mundo de la moral, nos distinguiríamos fundamentalmente entre el bien y el mal. Somos sujetos morales, en tanto somos capaces de distinguir lo bueno de lo malo, el bien del mal. Y todos los que estamos aquí, en tanto somos seres humanos, somos evidentemente sujetos morales. Y alguien diría, ¿cómo podemos decir que donde hay humano hay ética? Porque cualquier persona es capaz de distinguir el bien del mal. Incluso cuando aparece la expresión cruda moral, uno puede tener una cruda física por exceso del consumo del alcohol, y de eso puede derivar eventualmente una cruda moral, una suerte de arrepentimiento por un tipo de conducta que en una condición sobria habría desacreditado, pero que en una situación mediada por el consumo del alcohol me doy licencia para realizar. Entonces, cuando eso sucede, cuando, digamos, llevo a cabo una acción que regularmente yo desaprobaría, entonces aparece la cruda moral, en tanto que todos los hombres y mujeres somos sujetos morales. Ese es el campo de la ética. Pero Maquiavelo define que ese campo no es propiamente el campo de la política, porque la política opera, o si se quiere, funciona con otro criterio, que es el criterio de la eficacia.
habrá que distinguir a la política entre lo eficaz y lo ineficaz. Y ahí viene su connotación negativa que tiene, ¿no? En realidad lo que hace es legitimar el poder con tal de lograr la unificación. Exactamente, exactamente. Ahora bien, eficaz, o sea, la política está asociado a un campo que se llama la ética de la responsabilidad, que es la ética de los resultados, muy distinto de lo que sería la ética de la convicción, que es la ética que está asociada a los principios. Un comportamiento político puede estar asociado a la convicción de determinados principios. Un liberal pondría en el centro una noción de libertad. Alguien que esté en la tradición socialista pondría en el centro una noción de igualdad social, de una igualdad sustantiva. Un absolutista, digamos, heredero de Hobbes, pondría en el centro un principio como el orden, etc. Se puede actuar a partir de convicciones, a partir de principios sólidos, pero también se puede actuar a partir de una ética de la responsabilidad, una ética de los resultados, actuar para obtener determinados propósitos. Porque la ética de la convicción nos puede llevar a resultados problemáticos. Es decir, actuando bajo el principio de la convicción podemos obtener resultados no necesariamente convenientes. Por ejemplo, podríamos decir, un principio es decir la verdad, ¿no? Es decir, es justo decir la verdad. Sin embargo, podríamos encontrar casos en los cuales decir la verdad generaría resultados contraproducentes, ¿no? En algunos casos sería preferible no decir la verdad, sino en algunos casos sería preferible precisamente mentir. Y eso está asociado a los resultados y no a la cuestión de los principios, a un principio último dado de una vez y para siempre, ¿no? Siempre hay que decir la verdad. No, podríamos encontrar casos en los cuales los resultados de decir la verdad son contrarios a esos principios. Son peores los resultados a esos principios. ¿Sí? Sería mejor en ciertas circunstancias mentir. Entonces también apelamos a decir los resultados. La política actúa bajo un criterio de eficacia o de ineficacia. Del suerte, el buen político es eficaz y el mal político es ineficaz. Es decir, el buen político es el que ofrece resultados y el mal político es el que es ineficaz, es decir, el que no es capaz de obtener resultados. O sea, Ahora bien, Peña ¿de Nieto. qué? O sea, Peña Nieto. Por ser Peña Nieto. Ahora bien, ¿cuál es eficaz o ineficaz con respecto a qué? Bueno, aquí Maquiavelo dice que el sentido de la política es el poder. Y entonces, el buen político, nos dice Maquiavelo, es aquel que conquista y que conserva el poder. O sea, el buen político es aquel que conserva el poder. Primero que lo conquista y después que lo conserva. Ahora bien, el político para conquistar y conservar el poder puede auxiliarse de la ética. Es más, Maquiavelo dice, en principio el político, el gobernante, tendría que apelar a los criterios de la ética para conquistar el poder y para conservarlo. Ahora bien, si los principios de la ética son insuficientes, entonces el político puede tomar decisiones más allá o contrarias a la ética. Por eso en Maquiavelo hay una contraposición entre el campo de la ética y el campo de la política. Y ahí viene esa connotación, bueno, o esa asunción que se hace de el fin. El fin justifica los medios, ¿no? Si el fin
o si se quiere, si el propósito de la política es primero conquistar el poder, entonces Maquiavelo en El Príncipe ofrece una serie de consejos en muy distintos campos, muy puntuales, para que el príncipe conquiste el poder. Eventualmente, para ello, el príncipe tendría que manejarse de forma correcta, atendiendo los criterios de la ética, es decir, actuando de acuerdo a ciertos principios morales que nos remitan al bien. Pero si el bien no es suficiente para el político y su propósito, entonces puede recurrir al mal. Y entonces Maquiavelo le otorga carta de naturalidad, por ejemplo, a la traición, a la mentira, al engaño, incluso en el extremo Maquiavelo le otorga carta de naturalidad al asesinato. Se podría decir que no siempre para realizar política debe ser ético, entonces debe de ser ético. En la clave de lectura de Maquiavelo, diríamos que la política y la ética son campos que tienen criterios distintos, porque el criterio propio de la ética no es el criterio propio de la política, ¿de acuerdo? En el entendido de que el príncipe podría, digamos, en un primer momento, apelar a criterios o a consideraciones morales al momento de aspirar, conquistar o conservar el poder. Pero el político no tendría reparo en recurrir a criterios amorales o incluso inmorales, es decir, contrarios a la moral o contrarios a las morales, en el entendido de que no hay una sola moral, sino hay varias morales, puede haber éticas laicas o éticas religiosas, o varias ideas del bien, de acuerdo a culturas, civilizaciones, religiones. Y entonces, Maquiavelo diría, no tendría, el gobernante, en este caso el príncipe, no tendría reparo en recurrir a consideraciones inmorales si lo que quiere en última instancia es conquistar. Yo creo que un caso así reflejado con lo que usted está diciendo podría ser lo que pasó en Tlatelolco con el 68, ¿no? Que a pesar de que no fue un acto moralmente correcto, fue algo que hizo Gustavo Díaz Ordaz. Ajá, Díaz Ordaz para conservar su poder, ¿no? Lograron estabilidad política. Lograron estabilidad política. ¿Qué era lo que sucedía en aquel entonces? Estábamos en la antesala de la celebración de las Olimpiadas. Y entonces había un conflicto estudiantil que en vez de disminuir, iba en aumento. Y entonces la respuesta que encontró el presidente de la República, junto con su entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, coludidos con el ejército, fue pues la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre del 68, ¿no? Es una medida de razón de Estado. ¿Cuál era la razón del Estado? Realizar las Olimpiadas porque México estaba en el ojo del mundo, las Olimpiadas atraen la atención prácticamente de todo el mundo. Y el medio que él utilizó, que moralmente sería reprobable, es el medio de terminar el movimiento estudiantil con una matanza. Es una política de realismo reprobable, pero explicable en este contexto. O sea, nosotros podemos explicar algo sin justificarlo. Para mí me parece injustificable la decisión, pero puedo entender por qué se tomó la decisión. El que no entienda la lógica de por qué se tomó la decisión no significa que le esté otorgando carta de naturalidad. Primero trato de explicar por qué tomar, o sea, porque no es gente que tome la decisión porque no sepa tomar decisiones, no. Estaban perfectamente conscientes de qué decisión estaban tomando. Entonces, primero tratar de entender qué lógica los llevó a tomar esa decisión, sin que eso signifique que esa decisión que tomaron sea al mismo tiempo repudiable, o en su caso, condenable.
Y entonces sostenemos que el político lo que tiene que ser eficaz con respecto a qué? Con respecto a conquistar y con respecto a conservar, conquistar y conservar el poder. ¿De acuerdo? Ese es el criterio propio de la política. ¿De acuerdo? Quien busque santificar su alma, o sea, que quiera conquistar el reino de los cielos, pues le recomendaría, digamos, rezar dos padres nuestros, 3 Aves Marías y un credo, y seguramente estarán más cerca del reino de Dios. Pero los políticos no buscan salvar su alma. Los políticos quieren conservar, quieren, cuando no tienen el poder lo conquistan y cuando lo tienen lo conservan. Y es de un realismo político. De hecho, en alguna parte decía que Maquiavelo decía que prefería irse al infierno que irse al cielo. Así es. Dice, por lo menos acá me divierto con todo. Cuando veamos, estamos en la antesala de campañas electorales. Cuando veamos a un político que promete lo que va a hacer, siempre tiene sentido dudar un poco, porque un político en campaña va a prometer muchas cosas. La pregunta es si muchas de las cosas que prometió las va a cumplir. Y por lo tanto, un político en campaña seguramente será un político o una política, habrá que decirlo así, de manera más precisa. Una política en campaña nos estará diciendo, obviamente, muchas mentiras. ¿Por qué? Porque su objetivo es conquistar el poder, por las buenas o por las malas. Y su objetivo es conservar el poder por las buenas o por las malas. Esa es la teoría realista de Maquiavelo. Porque Maquiavelo trata de ver al hombre no como al hombre y a la mujer, nosotros tendríamos que agregar así. Pero si queremos utilizar una palabra neutra, tendríamos que decir al ser humano, tal cual es, ambicioso, egoísta, traicionero, y no como quisiéramos que fuera. Ahora bien, podríamos también ponerle algunos reparos al realismo maquiavélico. Yo no creo que su pesimismo sea una convergente, como es el hombre, la mujer y la sociedad. Yo no digo que los seres humanos seamos unos, digamos, encarnaciones de la santidad, pero yo creo que los seres humanos estamos en la posibilidad de la dualidad. Los seres humanos podemos, bajo ciertas circunstancias, comportarnos de forma egoísta, interesada, pero también bajo otras circunstancias los seres humanos podemos comportarnos de forma solidaria. Porque si así fuera, entonces no tendríamos experiencias, por ejemplo, en el contexto de las catástrofes, cuando suceden catástrofes, que nosotros somos, digamos, muy ricos en la existencia de terremotos y estas cosas que tanto se llaman catástrofes humanas, pues ahí lo que emerge fundamentalmente son experiencias de solidaridad, de lealtad, de compromiso, de empatía, de piedad, ¿no? La piedad es, decíamos, es un sentimiento que distingue a los hombres, a los seres humanos de los otros animales. O sea, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de ser, la posibilidad de ser interpelado por la desgracia ajena. La desgracia o el dolor ajeno te interpela. Entonces, somos seres piadosos. Bueno, lo que quiero decir es que en el hombre, en la mujer, en los seres humanos, en la persona, existe la posibilidad, bajo determinadas circunstancias de comportamientos egoístas y traicioneros, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de que bajo otras circunstancias pueda haber comportamientos leales, solidarios, empáticos, virtuosos. Entonces, no diría que somos una suma de vicios, pero tampoco diría que somos una suma de virtudes. Creo que los seres humanos
somos personas complejas y en función de muchas circunstancias actuamos de una o de otra manera, ¿de acuerdo? Es decir, le otorgaría, digamos, validez a las ideas de Maquiavelo, pero no me compraría el paquete completo en el entendido de que sospecharía que a veces Maquiavelo tiende a exagerar las cosas. O sea, un día yo reparo de que no siempre el hombre se comporta tal como lo señala el propio Maquiavelo. Lo cierto es que Maquiavelo nos advierte: el campo de decisión de la ética y la política, el criterio de la política es el bien y el mal, y el criterio de la ética es el bien y el mal, y el criterio de la política, la eficacia o la ineficacia que tenga el político, el príncipe, para conquistar y para conservar el poder. Y con ello, a partir de esta decisión, Maquiavelo le otorga carta de naturalidad a la ciencia política moderna. Y digamos, no solamente a la ciencia política moderna, sino al pensamiento político moderno. O sea, la modernidad de la política encuentra en Maquiavelo muchos asideros, en tanto que la política se empieza a relacionar no con la buena sociedad, la buena vida, sino la política empieza a ser asociada fundamentalmente al problema del poder. ¿Y qué es el problema del poder? La conquista, cuando no se tiene. Y una vez que se tiene, lo que se requiere es conservar. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro presidente es un gran maquiavélico. Quiere conservar el poder. Todos los días, desde sus sermones matutinos, lo que nos da es elementos para querer conservar el poder a la buena O a la mala. o a la mala. A la buena o a la buena. ¿No? Es decir, es mucho de la escuela priista, de la que viene, de la escuela del PRI, que mantuvo el poder del 29 al 2000. Bueno, es que antes no se llegaba a la política si no era por el PRI. ¿Vale? Antes no se llegaba a la política si no era por el PRI. Así es, así es. Sí, yo lo que Era el único. sostengo es que ahora tenemos una refundación del PRI. Con otro nombre y otros Con colores. otro nombre y con otros colores, pero muchas de sus formas son muy parecidas. Ayer me llamaba la atención en un acto, una presidenta municipal besa la mano del presidente. A mí me pareció una imagen tan vergonzosa. Se le besa la mano en todo caso los fieles de una iglesia, ¿no? A los papas, los fieles le besan la mano, porque es su santidad, ¿no? A su santidad, los fieles, los católicos lo ven y le besan la mano. Pero aquí estamos ante un gobernante civil. A lo mejor para ella era su Dios. Sí, pero estamos ante un presidente de la República, estamos ante un jefe del Estado, digo. O sea, la persona que está ahí es una persona nombrada en una elección a través de un proceso público, en el marco de un régimen democrático y en una república laica. Entonces, el hecho de que una presidenta municipal le bese las manos al presidente es un acto muy vergonzoso para la vida pública. Porque no estamos en una monarquía, estamos en el marco de una república laica. Pero es porque desconocen todo esto, o sea, no tienen ni idea del impacto y hacerlo sobre todo en público. Público. O sea, no. Porque digamos, si en una esfera privada hubo un caso que resultó ilustrativo, vino una vez el Papa, no sé si me equivoco, fue Juan Pablo II a México, y el presidente Fox, que es un presidente católico, se hincó ante el Papa y le besó la mano. Y hubo muchas críticas en aquel entonces al presidente Fox de manera muy justificada, porque el presidente Fox es jefe del Estado mexicano y el Papa viene en calidad de jefe del Estado Vaticano. Es decir, cuando el presidente se reúne con el Papa, estamos hablando de dos pares. Es el jefe del Estado mexicano, hay un Estado que se llama México, y otro jefe del Estado Vaticano, hay un Estado que es el Vaticano. Bueno, cuando se reúnen ambos, estamos hablando de una relación entre pares. Y entonces, el presidente Fox, vulnerando los principios republicanos, se hinca y besa la mano del Papa. Es una forma denigrante de la política. Lo podía haber hecho en privado.
asumiendo que él es una persona católica, pero no en un acto no en público, porque es como un presidente humillándose frente a otro. No nos asesoraron bien. No, no es eso, pero ahora el caso que tenemos es la presidenta municipal de Tecama humillándose, besándole la mano al presidente de la República. Es un acto ominoso, es un acto triste de la vida pública, porque estamos hablando de dos funcionarios públicos, ambos electos por los ciudadanos, y estamos hablando de actos públicos. El presidente de la República da un acto en el Estado de México con la gobernadora y con presidentes municipales. Es una relación entre distintos niveles de gobierno, el nivel municipal, el nivel estatal y el nivel federal. Si usted tiene adoración hacia el presidente, hágalo usted en privado, pero no lo puede usted hacer en un evento. Eso atenta contra su investidura y atenta contra la inteligencia de la gente. ¿Por qué? Porque mucha gente posiblemente puede sentir legítimamente ofendida por ese acto. Sí, claro, de por sí no era inteligente Fox, ¿no? Para empezar. ¿Mande? De por sí no era inteligente Fox. Pero también el acto de la presidenta municipal habla mucho. Es un acto que dice mucho de cómo estamos en el margen de un tipo de gobierno tradicional, ¿no? Un tipo de liderazgo tradicional carismático con facultades excepcionales que ameritan que otros gobernantes se rindan, incluso le besen las manos, ¿no? O sea, ni la mujer tendría que haberle, ni la presidenta municipal tenía que haberle besado al presidente de la República la mano, ni el presidente de la República tendría que haber en ese momento reaccionado, porque es un acto público de dos autoridades electas por los ciudadanos. ¿Me explico? Entonces, fíjense cómo cambian y se mantienen las formas políticas. Bueno, pasemos del mundo de la ética y la política a la teoría sobre las formas de Estado. Porque Maquiavelo también desarrolla en muchos sentidos su teoría sobre las formas de Estado. Formas de Estado. Maquiavelo nos dice: todo Estado, todo dominio que ejerce soberanía sobre los hombres es de dos tipos. O es república, o pueden ser principados. Cuando habla de república, dice: esto ya lo traté en otro libro. ¿Dónde lo trató? El tema de la república. En los discursos. O sea, toda la teoría de la república de Maquiavelo aparece en los discursos. Ahora me voy a ocupar de los principados. El príncipe se ocupa de los principados. Lo que nosotros conocemos como monarquías. Y nos dice: los principados pueden ser nuevos o viejos, o hereditarios. Y dentro de los hereditarios encontramos los completamente nuevos, o los mixtos. Y de los completamente nuevos hay los que se pueden adquirir por virtud, por fortuna, por armas propias, o en su caso por armas ajenas. Vamos a detenernos. Maquiavelo se ocupa de los principados que le resultan importantes. Estos vienen de los nuevos, perdón. Aquí Maquiavelo se ocupa de los principados nuevos,
sea, de los que son conquistados, no de los que son heredados, los que son las dinastías. Dentro de los nuevos, Maquiavelo le interesan no los mixtos, que es una mezcla entre hereditarios y nuevos, sino los completamente nuevos. Y los principados completamente nuevos pueden ser de adquirirse y conservarse mediante sí 4 posibilidades: mediante el recurso a la virtud, la fortuna, las armas propias o las armas ajenas. Vamos a detenernos. Dice Maquiavelo: los principados que se adquieren por virtud son difíciles de adquirir, pero fáciles de conservar. Primero, la virtud es un bien, o la virtud es excelencia. Decía en Platón, arete del alma. La excelencia o la virtud, dice Maquiavelo, no son monedas corrientes. Por supuesto que una vía de la virtud es la educación, ¿no? La virtud, la educación, nos permitiría tomar distancia de los vicios. Y quizá el principal vicio que combate la virtud es el vicio de la ignorancia. La virtud es un bien que no está democráticamente distribuido. Por lo tanto, los principados que se adquieren con virtud son difíciles de adquirir. Pero una vez que tenemos un pueblo virtuoso, son fáciles de conservar. A lo que apela Maquiavelo es fundamentalmente cultivar la virtud. Porque, digamos, los seres humanos no nacemos viciosos ni virtuosos. O sea, no hay un ADN en el ser humano que sea el ADN de la virtud o el ADN del vicio. Dicho de otra manera, los seres humanos no nacemos buenos ni nacemos malos. No hay una propensión natural a la virtud o una propensión natural al vicio. En todo caso, nos hacemos a través de la experiencia de la vida de las formas de socialización virtuosos, o nos hacemos, en todo caso, viciosos. Pero un mecanismo o un dispositivo precisamente para el cultivo de la virtud sería, en este sentido, la educación, ¿no? La educación nos aproxima a la excelencia. La educación nos hace mejores. O sea, cuando estudiamos, no solamente estudiamos para capacitarnos para el mercado de trabajo. Es decir, el trabajo en la educación nos genera conocimientos y habilidades para el mercado laboral. Pero no solamente nos educamos para el mercado laboral, sino nos educamos para ser mejores hombres y mejores mujeres, mejores ciudadanos y mejores ciudadanas. Decía José Martí, hay que ser cultos para ser libres. ¿Libres de qué? Pues libres de la ignorancia, ¿no? Que es el peor de los vicios. Porque el esclavo que no sabe que es esclavo sigue siendo esclavo. Cuando el esclavo sabe que es esclavo, el único camino que tiene por delante es el camino de la libertad. Cuando la mujer sabe que está en el contexto de una sociedad patriarcal, pues entonces viene el movimiento feminista y luchan por sus derechos, luchan por la igualdad. Pero si la mujer no repara en una que está en el marco de una sociedad de igualdad, naturalizará las relaciones de dominación y de dependencia que existen con respecto a los hombres. Lo considerará como algo natural, como algo normal. Los principados que se adquieren por fortuna son fáciles de adquirir, pero difíciles de conservar. Bueno, primero, ¿a qué se refiere con la fortuna? Porque nosotros hacemos dos asociaciones
fortuna. Cuando hablamos de fortuna, alguien lo puede asociar al dinero. Maquiavelo no asocia la fortuna al dinero, sino cuando está hablando de la fortuna es la suerte. Tuve fortuna, es decir, tuve suerte. Por eso dice, es fácil de adquirir, estoy con suerte. Muchas cosas se pueden adquirir a través de la suerte. ¿Qué suerte tuve? Conseguí A. ¿Qué suerte tuve? Conseguí B. Lo cierto es que nada se puede conservar apelando a la suerte, ¿no? Porque hoy la suerte puede estar de tu lado y mañana no, ¿no? Si yo lanzo una moneda, puede suceder que sea un día de suerte. Si la lanzo un día después, puede ser que tenga otro día de suerte. Pero si la lanzo 100 veces, la ley de probabilidad dirá que se ajustará cada vez más al 50% mi suerte, ¿no? A mayor número de eventos se irá aproximando más. Ustedes lancen una moneda 10 veces, lancen una moneda 50 veces, lancen una moneda 1000 veces, y mientras más eventos, es decir, número de veces que ustedes lancen la moneda, el resultado final se ajustará al término medio, al 50%. Mientras menos eventos, puedo tener más suerte. Mientras más eventos, la suerte y la no suerte se suelen equiparar. Bueno, lo que quiero decir es que hay cosas que se pueden fácilmente adquirir, como el poder, a través de la fortuna, pero nada se puede conservar a través, precisamente, de la fortuna. Y tenemos otras dos posibilidades, lo que Maquiavelo denomina las armas propias o las armas ajenas. Los principados que se adquieren con armas propias son fáciles de adquirir, pero difíciles, no, estos son propias, son difíciles de adquirir, pero fáciles de conservar. Al contrario de lo que serían las armas ajenas. Que los principados que se adquieren con armas ajenas son fáciles de adquirir, pero difíciles de conservar. Vamos a ver a qué se refiere Maquiavelo en la distinción entre armas propias y armas ajenas. ¿Cuáles son las armas propias? Maquiavelo habla del ejército de patriotas, ¿no? Quienes están dispuestos a dar su vida para defender a la patria, ¿sí? Pues vean ustedes, por ejemplo, todos los que estuvimos en la educación pública teníamos los días lunes ceremonia de honor a la bandera, ¿no? Y entonces lo que se busca cultivar es el patriotismo, ¿no? Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Es decir, la patria tiene soldados para defender, ¿no? Cualquiera que venga de afuera se enfrentará a los patriotas que estarán dispuestos a defender su patria con las armas. Es un ejército de patriotas, ¿no? En última instancia, lo que está diciendo el himno nacional es que si vienen del extranjero y nos invaden, pues entonces al topón, o sea, a donde le toque, ¿no? Que aquí estaremos dispuestos a defender, incluso a dar nuestra propia vida para defender a la patria. Ese es el argumento que presenta en este caso Maquiavelo, ¿no? Es decir, se hace la ceremonia y además se exaltan los héroes nacionales como los niños héroes, ¿no? Que se volvieron la bandera de la invasión norteamericana para que no profanaran los pies extranjeros el agua patria. Ese es el argumento. Lo que buscan en todo caso cultivar en los niños es el amor a la patria.
sacrificio. Eso está muy en la lógica de la virtud cívica republicana. El patriotismo, uno de los grandes valores de la república. Pero además de un ejército de patriotas, podemos tener un ejército de mercenarios. Y el ejército de mercenarios va a la guerra no por el amor a la patria, sino va a la guerra por el amor al dinero. Y no es lo mismo amar a la patria que amar al dinero. ¿Sí? O sea, son ejércitos profesionales de mercenarios, es decir, quienes están dispuestos a venderse al mejor postor. Por eso dice Maquiavelo, las armas propias son difíciles de adquirir porque el patriotismo no es un bien generalizable, sino es un bien escaso, pero una vez que has logrado tú cultivar en el pueblo el amor a la patria, los patriotas están dispuestos a dar su vida por defender. ¿No? Incluso está esta consigna del patriotismo cubano, patria o muerte, ¿no? Utilizaban esa expresión de dar la vida para defender a la patria. Bueno, frente a eso existe el ejército de mercenarios. Se puede hacer un ejército profesional, sofisticado, bien pagado, pero nada se conserva apelando a los mercenarios. ¿Por qué? Porque siempre es posible que llegue otro mercenario, otro príncipe, y compre a tu ejército. Pues, se puede decir que eso de las armas ajenas es lo que estaba pasando en Rusia, ¿no? Hace poco, que unos mercenarios se querían... Exactamente, diste el ejemplo de este ejército privado, ¿no? Un ejército profesional, un ejército privado, que estaba dispuesto a hacer un golpe de Estado, ¿no? Son ejércitos de privados que se venden como militares. O sea, no es el honor de defender a la patria ante un invasor, ¿sí? Sino es el amor al dinero el que lleva a alguien a poner en riesgo su vida. Pero eso también, o sea, porque puedes tú hacer un ejército de mercenarios muy eficaz y conquistas un principado. El problema es cómo lo conservas, cómo mantienes unido, cómo mantienes unificado a un ejército de esta naturaleza, porque siempre los mercenarios pedirán más y más y más. Y siempre habrá la posibilidad de otro príncipe que les ofrezca más que tú. Quizás una metáfora de todo esto podría ser un ejército de patriotas en Guadalajara y un ejército de mercenarios en América. En buena medida el fútbol mundial, si nosotros utilizamos el fútbol como una metáfora de la guerra, se ha convertido en ejércitos de mercenarios. ¿Sí? Es decir, jugadores que se van a uno u otro equipo no por el amor a la camiseta, sino se van por el amor al dinero. Ahora los árabes la Liga Árabe está soltando mucho dinero y se están yendo muy buenos jugadores, digamos, los que son los jugadores top de las ligas europeas, están jugando, se están yendo a jugar a la Liga Árabe porque se están dando mucho dinero. No creo que se vayan por el amor al fútbol, se van por el amor al dinero, de lo que significa ser una liga de esa magnitud, o en su caso de esa naturaleza. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Maquiavelo? Que lo que mejor le puede pasar a un príncipe es adquirir un principado por virtud y por armas propias. Y lo peor que le puede suceder a un príncipe es adquirir un principado y conservarlo apelando a la fortuna y a las armas ajenas. Dirá Maquiavelo, si quieres, digamos, sentar tu propio fin, sepultar tu propia muerte, entonces apela a la fortuna y a las armas ajenas. Si quieres conservar el poder, apela a la virtud y a las armas propias.
Adelante. ¿Por qué en sí la fortuna sería apelar a algo malo? Que no... Porque la suerte es algo azaroso. Ah, ok. La fortuna está asociada a la suerte. A ver, te voy a poner un ejemplo práctico. Tú puedes decir, ah, qué suerte tuve. Fui a un antro y ligué a una chica. O un chico, lo que sea. Sí. Pero no puedes conservar nada importante en la vida apelando a la suerte. O sea, uno puede, digamos, tener suerte y ganarse la lotería. No, tuve suerte y gané la lotería. Pero si quieres conservar un patrimonio, no puedes apelar a la suerte. Una vez que tienes el patrimonio, puede perderse. Hay estudios que han demostrado que la gente que gana la lotería muchas veces pierde su dinero. ¿Por qué? Si te llega súbitamente mucho dinero, ¿qué haces con tanto dinero si llegas a dinero? O sea, no sabes manejar el dinero. Entonces la gente malgasta su dinero. ¿Sí? Entonces, nada importante se podría conservar apelando a la suerte. ¿No? Yo puedo, digamos, utilizar una estrategia. Tengo un examen de opción múltiple. Y yo digo, hombre, qué suerte. No estudié y pasé el examen, ¿no? Qué suerte. Un examen de opción múltiple y tuve suerte y lo pasé. Pero no pasaré regularmente exámenes de opción múltiple sin estudiar. Puede suceder un caso en una materia que no había estudiado, que no domino el tema o que no domino ese campo de esa materia, que por suerte pasé un examen de opción múltiple. Pero no puede ser la estrategia de la suerte una buena estrategia para pasar exámenes de opción múltiple. Una vez puede suceder, pero ya no sucede siempre. Que tuve un día de suerte, sin haber estudiado pasé un examen. ¿Es imposible que suceda eso? No, sucede. Quizá la probabilidad es muy baja. Como la probabilidad es muy baja de que me gane la lotería. Y sin embargo, no es una probabilidad cero. ¿Me puedo ganar la lotería? Sí. Aunque la probabilidad de que me gane la lotería es muy baja. Pero ¿es imposible que me gane la lotería? No, es posible que lo ganes. Aunque la probabilidad de que eso suceda es muy baja. Ahora bien, si utilizo siempre la estrategia de la suerte para aprobar un examen de opción múltiple, entonces la regla me dirá que en la gran mayoría de los casos, en vez de aprobar ese examen, lo voy a reprobar. ¿De acuerdo? Entonces estarías de acuerdo conmigo en que la suerte no es un buen camino para conservar nada. No. ¿Verdad? Sí. O sea, pones a San Antonio de cabeza para conseguir novio, ¿no? Y quizás pones a San Antonio. Pues quizás una vez, pero no funciona siempre, es una excepción, ¿no? Después le va a dar jaqueca. ¿Mandé? Después va a tener jaqueca y ya no va a... Así es. Entonces, con esto terminamos la parte que tenga que ver con las formas de estado. Y esto lo podemos relacionar finalmente con lo que llamaremos los cimientos del estado. Cuando hablamos de los cimientos estamos hablando de las bases. O cuando estamos hablando de los cimientos y de las bases estamos hablando de los pilares. Si quieren ustedes de las raíces. Digámoslo así, un edificio requiere de buenos pilares, de buenas bases para que se mantenga en pie. Un árbol requiere de buenas raíces. Lo mismo sucede con los asuntos del Estado. ¿Qué requiere el Estado para tener bases firmes? Y Maquiavelo dice que hay dos recetas para un Estado. Primero, las buenas armas. ¿Qué son las buenas armas? Pues el ejército.
sea, una de las bases de cualquier Estado es su ejército. Digamos, sin ejército no hay Estado. La fortaleza, la solidez de un Estado se expresa, entre otras cosas, en el ejército. No digo que solo en el ejército, y no dice Maquiavelo que solo en el ejército, pero la fortaleza de un Estado, la firmeza de un Estado, está en el ejército. Las buenas armas. Y lo segundo está asociado a las buenas leyes. ¿Qué son las buenas leyes? Fundamentalmente la Constitución. Un buen Estado está asociado a las buenas leyes, a su Constitución. Y aquí Maquiavelo desarrolla también la teoría de la Constitución mixta. Y esta idea de la Constitución mixta abreva de Aristóteles. Recuerden cuando Aristóteles desarrolla su teoría de las formas mixtas, pone a dialogar oligarquía y democracia. Y señala que la oligarquía es inestable, porque cuando gobiernan los ricos, los pobres se rebelan. Pero también la democracia es inestable, porque cuando gobiernan los pobres, los ricos están descontentos. Entonces, plantea Aristóteles una forma de mixtura entre oligarquía y democracia, es decir, sumar oligarquía y democracia, y lo que se obtiene de la suma de oligarquía y democracia es república. Y cuando habla de república, uno de los elementos de la república es su constitución mixta. ¿Qué es la constitución mixta? Una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia. Ejemplos de la monarquía mixta: la Roma antigua, la Roma republicana. El poder del monarca en la institución de los cónsules. La autoridad de los nobles en la institución del Senado romano. Y la libertad del pueblo en los tribunos populares. Fíjense ustedes. El cónsul, poder ejecutivo. Senado, poder legislativo. Tribunos populares, poder judicial. Entonces, habla precisamente de las buenas leyes. Por lo tanto, la fortaleza de un Estado no está en su demagogia, en el uso de la palabra, sino la fortaleza de un Estado está en su buen ejército y en su buena constitución. ¿Sí? Y de aquí Maquiavelo pasa a otros temas que aparecen desarrollados en el libro del Príncipe, porque, por ejemplo, en algún momento dado Maquiavelo se pregunta: ¿qué es preferible, ser amado o temido? ¿No? Vean ustedes que Maquiavelo lo que hace es dirigirle un conjunto de recomendaciones al príncipe y le dice: ¿qué prefieres como gobernante? ¿Que el pueblo te ame o que el pueblo te tema? Y Maquiavelo dice que para el gobernante es preferible no que lo ame, sino que lo tema. ¿Por qué? Porque cuando alguien es amado, puede ser desamado. Porque nada es para siempre y hasta la belleza, ¿no? Por la naturaleza del hombre también alcanza, ¿no? Porque nada es para siempre. El amor puede ir de la mano del desamor. Si lo que quiere el príncipe es obediencia, entonces lo que debe hacer el príncipe es que debe ser temido. Utiliza algo parecido a lo que tú estás diciendo. Debe ser temido, pero dice, pero jamás odiado. ¿Jamás qué? Odiado. Jamás odiado. ¿Cuándo puede llegar un príncipe a ser odiado? No es lo mismo ser temido que ser odiado. Porque el temor es una fuerza que paraliza, ¿no? Si algo nos genera miedo,
nos paralizamos. El temor no es una fuerza proactiva, el temor es un resorte reactivo, ¿no? El temor nos paraliza, el miedo nos inmoviliza. No sucede lo mismo con el amor. Dicen, el amor mueve montañas. Y yo agregaría también el odio. ¿No? ¿Por qué? Porque el amor y el odio son las dos caras de la moneda. ¿Sí? Decía una canción, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. ¿Por qué las parejas en el momento del desamor llegan a odiarse? No. Tú no odias a quien... Por cómo conoces a las personas, ¿no? Lo O sea, que conoces de la otra persona. ¿cómo contrarrestar el amor? Por la expectativa que se llega a tener de una persona y... No creo que sea solo la expectativa. El amor es una fuerte, a ver, vamos a decirlo. ¿El amor es un resorte débil o fuerte? Depende muchas veces. Sí. ¿Eh? Muchas veces depende, ¿no? ¿Depende de qué? Es fuerte, ¿no? ¿Has estado enamorado? Sí. Cuando estás enamorado, tú le dices a tu chica o a chica, quien sea, te amo de aquí al metro CU, o le dices, te amo de aquí a la luna. La segunda. O sea, si tú le dices a la novia, te amo de aquí al metro Copilco, pues te manda la chingada, ¿no? O sea, ¿cómo que No, si están bien lejos de su casa. Bueno, sí, pero utilizas la figura retórica de que te amo de aquí a Marte, te amo de aquí a la luna, ¿no? O sea, el amor es una fuerza infinita, no tiene límites. Bueno, lo mismo sucede con el odio. La otra cara de la moneda es el amor, solamente que el amor tiene una carga positiva y el odio tiene una carga negativa. Cuando no hubo amor, hay indiferencia, no hay odio. O sea, si tú terminaste con una persona que amaste mucho, quedas lastimado. Si tú terminas con una persona que no amaste, Es indiferente. es indiferente. No pasa nada, ¿no? Cuando uno va acumulando a lo largo de la vida novios, novias, parejas, uno puede ir haciendo más o menos el corte de caja y decir, si han oído la expresión de decir, es el amor de mi vida, ¿no? Uno puede haber tenido varios novios o novias y decir, bueno, de ese número de novias, quizá el amor de mi vida fue tal persona, o el amor más intenso, ¿no? Uno podría llegar a sostener eso. Bueno, la contraparte del amor es el odio. El odio tiene una fuerza negativa. Así como el amor mueve montañas, el odio también mueve montañas. Y por eso le dice al príncipe, ¿qué es preferible, que te aman o que te teman? Que te temen. ¿Por qué? Porque si te temen, te obedecen. Pero jamás que te odien. Ahora, ¿qué puede llevar a que te odien? Y dice Maquiavelo, hay dos cosas que pueden llevar a que te odien. ¿Vale? Ser un tirano. Sí. Pero ¿qué hace el tirano para ser odiado? ¿Exceso de crueldad? No. Hay dos motivos por los cuales los hombres pueden ser tiranos y odiados. Y sí lo Expropiarle sus bienes y su honor. Expropiarle los bienes, dice. Expropiarse de los bienes, dice Maquiavelo. Porque los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. ¿No? Y la mujer era un bien, ¿no? ¿Vale? Por ahí mencionaba que la mujer era un bien. La mujer utiliza, segunda razón por la cual el príncipe se meta con las mujeres, podré yo agregar yo, con los hombres de los hombres. ¿A poco no un motivo por el cual se puede perder a un amigo no es cuando alguien se mete con la novia del amigo o con el novio del amigo? Entonces le dice Maquiavelo, dos razones por las cuales puedes ser odiado. Jamás te metas con el patrimonio de la gente, con los bienes de la gente. Y jamás te metas con las mujeres, agregaría yo, con los hombres ajenos. ¿Sí?
Son dos posibilidades para que alguien pueda llegar a ser odiado. ¿De acuerdo? Con esto terminamos esta idea de los cimientos del Estado de Maquiavelo. ¿Preguntas, jóvenes? No. ¿Dudas? ¿Más o menos? ¿Ayuda? ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos en puerta? Rousseau, creo. Sí, Rousseau. Tenemos nuestra próxima lectura, Montesquieu. que vamos a pasar al gran Thomas Hobbes, Ah, sí. la defensa del absolutismo. Y entonces trabajaremos de Thomas Hobbes el libro El Leviatán. En el aula virtual está subida la lectura, pero yo les recomendaría que puedan conseguir el libro El Leviatán, que será uno de los grandes libros en la historia del pensamiento político. Nos encontraríamos entonces el 14 de octubre con la lectura de El Leviatán de Hobbes, página 137 a la 304 según el programa de la materia. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De cuál acuerdo? Bueno, entonces nos vemos en 15 días y si me entregan su control de lecturas correspondiente a la clase del día de hoy. Gracias, jóvenes.